Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy. Ya estamos casi finalizando este ciclo y, bueno, a estas alturas están ustedes, los que hayan repetido conferencia, pues bastante familiarizados con el profesor Jesús Román Martínez, porque es, junto conmigo, pero es el principal organizador de este ciclo de conferencias. Y solamente quiero repetir un poco cuál es su posición. Él es profesor en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina, es miembro de un grupo de investigación del cual yo también formo parte, que se llama EPINUT, y yendo de menos a más, pues diré que es el presidente de la Fundación Alimentación Saludable y también el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. El profesor Jesús Román Martínez pues tiene una trayectoria académica muy brillante dentro del área de la medicina, de la nutrición, etcétera, etcétera. Pero también tiene una faceta que es más desconocida para el público académico y que también es una faceta en la cual ha demostrado una gran competencia, y es su faceta como escritor. Y no solo de escritor de libros de nutrición, que también, sino escritor de libros de muy variados temas. Para no aburrirles, les indico que si son un poco curiosos pueden entrar en la página de Escritores Complutenses y verán que Jesús Román pues, ha ganado incluso varios premios de literatura. Una de las obras que les recomiendo más relacionada con el tema que nos trata hoy es La nutrición y la gastronomía en tiempos de Cervantes, que además creo que está disponible en la página de la Fundación Alimentación Saludable y en la página de nuestra sociedad, de la SEZCA, y que se pueden descargar en PDF si no tienen inconveniente en leerlo en ese formato. Y también lo pueden adquirir, creo que es muy barato, que son como 10 euros si prefieren leerlo en papel. Y si quieren ir más allá, pues yo les recomendaría muchas obras, pero en particular una que me dedicó y que la tengo reservada ahí, vamos, con muchísimo cariño, que son Los cuentos para una mujer esdrújula. Entonces, bueno, muy interesante, ¿eh? La faceta de escritor de temas completamente alejados y bueno, creo que va a hacer una conferencia brillante, como suele hacer siempre todas las intervenciones, porque es muy buen orador. Y no tengo más que decir, se nota que le quiero, ¿no? Que es amigo mío, compañero, y que es una persona a la cual quiero mucho y admiro enormemente. Os dejo con él. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, ya se han dado ustedes cuenta de que es amiga. Aunque he tenido algún presentador que hizo todo lo contrario. En la presentación me dejó fatal. Así que, bueno, por lo menos el inicio ha sido bueno. De aquí ya solo queda mejorar, esperemos. La charla de hoy, bueno, los libros que ha comentado la doctora Marrodán, luego a la salida los vendemos en la puerta. Es broma. Es broma. Pues lo podríamos haber pensado. Vale, la charla de hoy centrada en comer, beber en el siglo de oro. Esto, la ventaja que tiene es que yo puedo contar lo que quiera, porque realmente el hecho de la alimentación está muy representado en todo lo escrito y en todo lo pintado, en la escultura, etcétera, etcétera, pero desde muy temprano, ¿no? Desde las cavernas, como hemos venido viendo. Pero es en el Renacimiento, del Renacimiento hacia adelante, donde encontramos muchísimo texto, de tal manera pues, que es imposible prácticamente dar una visión como muy cerrada de lo que es el hecho de comer, lo que se comía en la época, porque pueden encontrar de todo. Por otro lado, el origen de... bueno, han visto esta semana las noticias en el telediario de que España era el sitio con mayor esperanza de vida del mundo, va a serlo en breve, y que además pues digamos, las posibilidades de morirse de algo que no sea un accidente de tráfico, etcétera, etcétera, en España se debe sobre todo a la comida. A lo bien que comemos, que es uno de los países con mayor salud en ese aspecto. Y cuando en la televisión, que por supuesto ya saben ustedes en el telediario, va la señora aquella con la alcachofa, le pregunta a un ponente como la doctora Marrodán 2 segundos,
pero luego se va a un supermercado y le pregunta a la gente del supermercado durante media hora qué es lo suyo, ¿verdad? Y la gente coincidía, que lo bonito, lo bueno de la alimentación española era la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea, pues claro, salía a relucir, pues ya saben ustedes, el jamón, el aceite, la paella y demás. Es decir, lo bonito que es la dieta mediterránea, que hablamos de ella como si fuera una herencia, esa que nos ha dejado la tía del pueblo, ¿no? Una finca enorme, con una cantidad de cosas que no usamos nunca, o usamos relativamente poco. Lo bueno de la dieta mediterránea es que todos tenemos la idea de que es la herencia del pasado. Bueno, vamos a ver lo que ocurría en el pasado, porque probablemente nos sorprenda. Y es mucho más fácil de lo que en general no tendemos a pensar. Y es que los pobres comían fatal y que los ricos comían todo lo que pillaban. Es decir, como ahora, en definitiva, más menos. Los ricos tienen muchas más opciones y los pobres comen cualquier cosa que se mueva o no. Esta es un poco la evolución, pero sí que nos permite aprender un poco, fijarnos un poco qué es lo que ha venido ocurriendo en el tiempo, ¿no? En este inicio, pues imposible. Todo lo bueno que vaya a haber en la charla, ya les aviso, es porque se lo he fusilado a don Miguel de Cervantes y algún otro, y lo que no vaya a ser bueno es porque es mío. Don Miguel en algún momento contó esta frase que yo creo que es pues muy significativa, ¿no? Cuando cuentes algo, esto para todas las charlas, apréndanselo ustedes si les toca, que el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire y el grave no la desprecie. O sea, que vamos a intentar que tengamos buena tarde y después de todo esto que yo les voy a contar, esto se cumpla. Y como don Miguel y sus personajes en el Quijote no dejan de decir refranes, pues yo les empiezo también con refranes, que son pues, la historia, en definitiva, de nuestra cultura, una de las explicaciones básicas de nuestra cultura. Fíjense todos los que hay aquí que nos explican muchas cosas, ¿no? Lo de que qué poco hemos cambiado, ¿no? Las penas con pan son menos, donde menos se piensa se levanta la liebre, la miel no es para la boca del asno, en casa llena no hay problema, enseguida hacemos una cena, cuidadito con el beber, ahora también está de moda tener mucho cuidado, que ahora dicen que lo de la copa de vino que era todo mentira y demás. Bueno, es que ya lo decíamos hace tiempo, que había que beber, en todo caso, poco, ser templado en el beber, que el vino mucho, que era lo que había, porque no había otras cosas, no guarda secreto ni cumple palabra, mejor no menea el arroz, aunque se pegue, y oficio que no da de comer a su dueño, pues no vale 2 habas. Por eso la mayoría intentamos que al menos nos den algún haba. Textos de la época, ya digo, que pueden encontrar todos los que quieran. Si nos centramos a partir del Renacimiento hacia adelante, bueno, ya siglo de oro, siglo XVI bastante adelantado, ven, por ejemplo, en 1554, la publicación del Lazarillo de Tormes, que no se lo voy a contar, pero ya saben ustedes todas las escenas que tienen relacionados con la comida, desde el famoso queso aquel del pobre Lazarillo al jarro de vino, etcétera, etcétera. Lógico, porque el pobre, su mayor preocupación, pues era el comer, y por lo tanto cualquier escritor tendría que relacionar en sus textos lo relacionado con la comida. Caso aparte, pues me llamó la atención Santa Teresa, que la tenemos pues como un personaje tan etéreo, tan centrado en la cosa espiritual, que no la pensamos centrada en la comida, pero también la famosa frase de entre pucheros y ollas también anda Dios. O esto que localicé, que me pareció muy interesante, muy curioso, cómo refiere un plato a base de patatas. Estamos hablando pues, de una época relativamente temprana para el uso de la patata, pero las nombra así, las patatas a la huelga, que fueron el plato que se tomó pues, prácticamente antes de morirse, cuando llegó muy enferma al convento de Alba de Tormes, que se hacían con patatas, pan frito, azafrán, sal, ajo, perejil y vino blanco. Antes de que alguno de ustedes me critique por lo de las patatas, hay que decir que no eran patatas, evidentemente, porque las patatas llevaron un proceso, un camino bastante más largo. Era lo que llamamos, o se llamaba en la época, patatas de Málaga, es decir, boniatos.
que esas, curiosamente, llegaron mucho antes. Y luego, sin embargo, pues las fuimos olvidando. Pero eran muy comunes, relativamente comunes, para ser un producto tan nuevo que acababa de llegar de América. Fíjate la maravilla en aquel instante, la gente que se montaba en aquellos barcos y 6 meses, 1 año, 2 años después, traía cosas que aquí no había soñado que pudieran existir. Y qué rápido algunos de ellos triunfaron, como fue el caso, en este caso, de este tubérculo de la batata y mucho tiempo después de la patata. Y era normal, se comerciaba con ella, te la mandaban, dice en una carta a otra monja de otro convento que las he recibido, que venían con, no sé, con 7 limones, que todo estaba muy bueno. Y de hecho, pues tiene la receta esta que les acabo de comentar. Aunque si hablamos de comida, pues el rey de la alimentación en la época, si queremos texto, pues es desde luego el don Miguel. ¿Qué comerían en la época? Bueno, lo refiere muy bien, lo describe perfectamente, nada más empezar el Quijote, el menú del Hidalgo. El menú del Hidalgo que es descriptivo, absolutamente descriptivo. Dice algo de más vaca que carnero, salpicón, que no es el salpicón que nosotros entendemos hoy en día, evidentemente, los famosos duelos y quebrantos, las lentejas los viernes, ya saben, la cuaresma, por lo tal, todas esas lentejas eran vegetarianas, los que ahora decimos que hay que comer más vegetal, algún palomín, es decir, el Hidalgo está describiendo a través de la comida que no tenía un duro, o un maravedí. Es decir, era una persona muy pobre, porque solo con eso ya se gastaba 3 partes de lo que ingresaba de su hacienda. Y además carnes muy baratas, más vaca que carnero. La vaca en aquella época no era ternera, como se pueden imaginar, era vaca muy vieja, muy dura, que no se apreciaba, probablemente que había trabajado en el campo. Es decir, que eran comidas pues muy de subsistencia, muy pobres. Claro, nada comparado con lo que cuenta el pobre Sancho, donde tiene descrito lo mezquino, malaventurado que lleva de vida, que solo trae en sus alforjas el cacho de queso, tan duro como para abrirle la cabeza a un gigante, 4 algarrobas y unas pocas avellanas, es decir, lo que pillaba. Pero además lo explica muy bien porque eso es culpa de su dueño. Porque además de pobre, es que encima su dueño tiene la teoría de que los que andan con la caballería deben de subsistir solo con las hierbas del campo y las frutas, con lo cual el pobre Sancho está desesperado, como posteriormente nos lo describe a la perfección. Las notas de humor, que no sé si es humor a secas o es humor negro, no faltan en la obra de Cervantes y, por lo tanto, no faltan en la época realmente. Esto estará describiendo por lo que serían chistes de la época que la gente contaría. Por ejemplo, ahora tienen ustedes muchísimos señores, muchísimos blogs, muchísimo Twitter, que la vida no ha cambiado nada. Antes eran cachitos de papel que se dejaban por ahí, o el ciego aquel que iba por los pueblos, los romances, y ahora pues la televisión o el Twitter, ¿verdad? Pero en el fondo no hemos cambiado demasiado. O sea, el chiste aquí en el coloquio de los perros es lo del ministro de Hacienda. El gobierno aprieta tanto, nos saca tanto el dinero que vamos a implantar el ayuno. Ahora ya saben que también hay mucha gente diciendo que hay que ayunar, y le llaman aquello, ¿cómo le llaman? Échame una mano, Noemí, grita. Muy bien. El ayuno de vez en cuando, no por obligación, sino por salutífero. Bueno, pues Cervantes dice que hay que hacer eso y con el dinerito que te ahorras de eso se lo das al gobierno. O sea que, en fin, un poco de chiste yo creo que también hacía. Esta distinción entre el pobre y el rico pues siempre estaba presente, ¿no? Tiempo después, Quevedo cita aquí esta frase de tinto en mugre. Calculen ustedes cómo estaba, sorbí brodio. Por cierto, aprovecho para decirles que al final de las charlas, lo habitual, sobre todo en esta, que ustedes se levanten y se vayan escopeteados. Y nadie pregunta, lo cual está fatal. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a preguntar yo a ustedes. Entonces, vayan apuntando palabras raras, porque luego se las voy a preguntar. A ver qué es esto del brodio. Devanado en pringue y telaraña, en ansias navegué por toda España. ¿A qué se estará refiriendo? Pues evidentemente a la sopa de los conventos. De hecho, lo buscan en el diccionario, hay una palabra que define perfectamente esto, que son los sopistas.
que es ese que vive de no dar un palo al agua y solo de ir pidiendo sopa por los conventos. En la época, ahora pues me imagino que dará sablazos de otra manera, el sopista. Bueno, el sopista, por desgracia, ha durado tanto tiempo que lo tienen hasta en fotografía. Este es el brodio o bodrio, ustedes dirán cuando acaben, vaya bodrio de charla, pues este es el bodrio de Ávila, el convento de Santo Tomás, con fotografía. Es decir, hemos repartido sopa a los pobres en los conventos pues hasta hace 4 días. Y todavía hay algún convento en Madrid que saben ustedes que reparten bocadillos en la puerta. Es decir, que la falta de comida, por desgracia, ha sido algo que ha imperado, ¿no? Y este cartel lo tienen ustedes en Segovia, todavía pueden ir a verlo, colgado de una pared en las afueras, y se refiere a otro suceso relacionado con el hambre, ¿no? El famoso licenciado Cabra, que de primeras ponía el tocino en la sopa, luego le pareció mucho gasto y ya simplemente lo asomaba. Y los pobres asistentes a su pensión cada día pues con más hambre, como lo refiere perfectamente Quevedo en el Buscón. Es decir, el hambre era el suceso predominante, ¿no? De comer, en el fondo, ¿qué es lo que habría? Pues lo que habría, acabamos enseguida, olla. Los ricos y los pobres. La diferencia era que los pobres la olla tenía poco, es decir, un caldo, como dice también Sancho, un aguachirle, y los ricos le echaban de todo. La diferencia cuando entrabas en una casa era el olor, porque la olla siempre estaba. Y además, ya saben, la olla colgada todo el día, para que se hiciera despacito, a fuego lento. En la del rico, de todo, especialmente había más carne, evidentemente, y en la del pobre, poquísima cosa. Esto ahora nos llama la atención que se llamaran ollas podridas. Se refiere a que está podrida no porque oliera mal, sino de la cantidad de cosas que había dentro. Ahora también lo dicen ustedes de alguien que está podrido de rico. Es decir, que no hemos cambiado tanto tampoco. Esta famosa olla, ya digo, distinguía los ricos de los pobres y ha durado también tanto que tienen ustedes 1000 ejemplos de ollas todavía. El famoso cocido madrileño no es más que una olla. Pero ya no es, evidentemente, lo que era entonces, que era un plato único donde todo el mundo iba comiendo como podía. Duró tanto la olla podrida que en el siglo XIX el escritor francés, saben que es la época romántica de los que vienen a España, a ver cómo viven aquellos salvajes medio moros que están allí subsistiendo como puedan en plan exótico, ¿verdad? Y el pobre Gautier, cuando cruza la frontera en el siglo XIX, dice que desde San Sebastián hasta Cádiz no comió otra cosa que olla, donde fuera la perola al fuego y cazo con garbanzos, de los cuales, por cierto, se maravilla porque dice que los franceses no probaban los garbanzos, no sabían ni lo que eran prácticamente. Y luego le echabas lo que podías. En el siglo XIX seguía siendo así, los pobres poco y los más ricos pues lo que pillaban, carne, jamón, pimiento, salsa de tomate, azafrán, lo que pillaban. No era exactamente el cocido actual, porque vemos que los ingredientes podían ser tremendamente variados, pero la idea no deja de ser la misma, ¿verdad? Menos los viernes, que los viernes eran lentejas, por supuesto vegetarianas, ¿no? Para respetar la cuaresma. Y los más ricos con todos sus vuelcos, con la sopa, las legumbres, las verduras, las carnes, y así pues podías vivir pues prácticamente todo el año. En el Quijote encuentran esta frase de Sancho, al cual nos referiremos a menudo, que explica esa pasión por la olla, porque tenía todo lo que pudieras desear, ¿no? Cuanto más podrida, es decir, cuantas más cosas tiene, mejor huelen. Y en ellas puedes meter todo lo que quieras, todo lo que sea de comer, ¿eh? Y dice, 2 manos de ternera bien cocidas con sus garbanzos, cebollas, tocinos. Bueno, es que, porque no son horas, pero nos abriría el apetito todavía solo de escucharle al pobre Sancho referirse a la olla. La olla y el resto de platos que se pudieran comer, evidentemente, estaban muy centrados. El consumo de vacuno es relativamente moderno, el consumo de carne era sobre todo cerdo, por 2 motivos. El cerdo, ya saben ustedes, que come lo que le eches,
casi como el dueño en aquella época, pero además era fácil de tener en cualquier parte. Es decir, era una fuente de proteína económica, barata, disponible todo el año, que Pueblo pues, no ha tenido la matanza. Y además tenía una ventaja. En el siglo XVII era importante, ¿verdad?, que era distinguir a aquellos que eran cristianos de los que no. De tal manera que si no le echabas o tenías en tu casa jamón o tocino, pues era sospechoso de que no eras muy cristiano, lo cual pues también tenía una utilidad, vamos a llamar, añadida, además de la parte nutricional. Me sorprendió, por ejemplo, que el jamón no era jamón, el jamón se llamaba pernil de tocino. La definición jamón, la palabra jamón la utilizamos desde hace relativamente poco. Y, por supuesto, todos los derivados, todos aquellos productos de la matanza que nos siguen gustando, pues también existían, lógicamente. Lo único que tenían un problema. No habíamos descubierto las sales nitrificantes. Es decir, eso de que ven ustedes el jamón rojo, o el chorizo rojo, es porque le echamos nitratos, nitritos o porque le echamos pimentón. En la época no había pimentón, no había nitratos, no había nitritos. Como mucho, algunas sales que se sabía que ayudaban a conservar, no sabías muy bien por qué, porque estaban contaminadas por nitrato y daban cierto color, pero en general las carnes o los embutidos eran con aspecto cadavérico, es decir, eran más parecidos a un cacho de momia que a lo que hoy tú llamarías pues, un cacho de jamón coloradito, apetitoso. Era más comerse una momia. No eran tan divertidos por eso. Se usaba poco más adelante, cuando empezó a haber pimentón. No era lo más habitual. Y el ajo pues, se utilizaba, pero desde luego tampoco en una cantidad importante. Y ya que hablábamos del salpicón, que era otro de los platos típicos, diremos que el salpicón no es eso que piden ustedes cuando van a cenar a la Casa de Galicia, que llevas un poquito de pulpo, un poquito de... Eso no era el salpicón, sino una especie de salpicón, pero no de marisco, sino de carne. Es decir, de trozos de lo que había sobrado, probablemente las sobras del cocido, carne picada, pues aderezada para poderla tragar pues con pimienta, sobre todo, con los ricos, porque saben que la pimienta era un objeto de lujo, la sal, como mucho, y cebolla. Eso era un salpicón, es decir, una especie de plato frío de sobras. Y el plato más famoso de la época, que todos hemos oído y todos seguimos nombrando, que son los duelos y quebrantos. Los duelos y quebrantos de los cuales no nos ha llegado la receta, o no está clara cuál era la receta. Incluso hay gente que dice que no existieron, que los duelos y quebrantos era una frase hecha, que significaba pues estar a las duras y a las maduras. No está muy claro. Calderón sí tiene en una de sus obras, en La mojiganga del pésame de la viuda, una explicación. Dice: huevos y torreznos bastan, que son duelos y quebrantos. Es decir, sería una especie de huevos revueltos con los torreznos, y algunos dicen que podía llevar sesos. Esos serían los famosos duelos y quebrantos. Es decir, algo tremendamente calórico pues para el trabajo del campo, para moverse en caballería o caminando, y con un aporte proteico pues bastante significativo. En cualquier caso, algo de fiesta prácticamente, muy festivo. Y desde luego la presencia de los huevos, pues, que eran relativamente fáciles de obtener, porque criar gallinas, pues sabíamos, ¿verdad? Se consideraban alimentos de gran sustento, como demuestran los más de 600 huevos. Ahora, cuando yo digo esto, siempre tengo que acordarme del ministro aquel que dijo en las Cortes aquello de manda huevos. 600 huevos que gastó el ama en volver a Don Quijote en sí tras la molienda de palos que le pegan al acabar la primera parte del Quijote. Es decir, ahora cuando a un convaleciente cogen ustedes, enseguida le dan un poquito de jamón cocido, el caldito, estas cosas del enfermito, pues en la época era huevo, lo que se consideraba que era la alimentación de una persona en convalescencia. Pescado, pues ya se pueden ustedes imaginar que el pescado pues era difícil de obtener porque se estropea. Entonces, quitando el pescado de río, que no era muy estimado, y en las costas el pescado fresco que se podía pescar, el resto poco pescado comía, porque lógicamente se estropeaba, salvo lo que habíamos aprendido a conservar, que era las salazones, es decir, el bacalao. El bacalao, las sardinas en arenque, y describen el besugo navideño. O sea, eso que cuando llegan Navidades compran ustedes y les pegan un meneo de aquí te espero en la pescadería, lo más caro que hay, pues en la época parece que no era tan caro,
se debía de desecar o desalar también, o a lo mejor ni siquiera era besugo, le llamaban besugo, pero a lo mejor era simplemente una especie, quizás un abadejo o una especie de bacalao, ¿eh? Pero eran prácticamente los únicos pescados que, como se podían conservar, se utilizaban. Bueno, salvo los que tenían suerte. Los andaluces ya tomaban pescadito frito, y lo describe perfectamente Cervantes en Rinconete y Cortadillo, donde describe la escena que llegan y comen su pescadito frito, y que siempre ha habido gente donde no les ha faltado el pescadito frito y la manzanilla, eso garantizado. Queso, pues ya saben ustedes que queso, según dicen, pues solo comían los franceses, mentira podrida en este caso, ¿verdad? Porque uno de los sitios donde más riqueza hay en el mundo de producto lácteo, de queso, es precisamente España. Y se describen quesos famosos de la época. Queso habría en cualquier parte. En cuanto hubiera leche, pues habría queso. De vaca, por supuesto, en el norte, de oveja o de cabra del centro para el sur. Y uno de los que cita Cervantes, el más conocido, es uno de Teruel, para que vean que Teruel sí existe, que era uno que se llamaba de tronchón, que no sabemos a qué puede equipararse, aunque desde luego el que más se valoraba en las cortes, en las mesas de los ricos, pues era el manchego. Fíjense si era valorado, que tuvo la ley que venir a decir que, ojo, que manchego solo era aquel que se producía en La Mancha, porque saben ustedes que queso manchego se sigue produciendo en México, por ejemplo, que han tenido que obligarles a cambiar las etiquetas porque le llaman manchego a una cosa que no se lo pueden ni imaginar lo que es, nada que ver con el de Ciudad Real. Pero esto es un recuerdo de la herencia de cuando el queso manchego era el queso por definición. ¿Qué otras cosas podías comer? Pues todo aquello que se pudiera guardar, embaular, llevar y comértelo después. Lo que no era caliente era la olla, lo que era caliente era la olla y el resto de cosas que se pudieran llevar. La empanada, especialmente. Es decir, la empanada no es un invento moderno, el farinato o todos estos especie de bocadillos que nos hemos ido inventando en cada región, pues eran parte de la comida cotidiana porque lógicamente podían conservarse razonablemente bien. Y por supuesto el pan, ¿no? Si las legiones romanas conquistaron el mundo con una lanza y un saquito de semillas para hacerse pan, pues calcula la importancia que podía tener el pan. Y curiosamente ya teníamos el mismo problema que tenemos ahora. El pan que gustaba era el blanco. Normal. Cuanto más negro, peor. ¿Por qué? Porque tenía tierra, además. Ya saben, aquello les hemos venido contando a lo largo del resto de las charlas cómo las muelas iban desgastando de masticar cereal, pan con arena, para darle más peso. Aparte que el sistema de molienda no permitía la limpieza, el refinado completo de la harina. Cuanto más oscura, pues me imagino que era bastante peor para el paladar. De tal manera que el pan blanco, cuanto más blanco mejor, pues era lo que más le gustaba a la gente, especialmente a los ricos. Y eso es algo que nos sigue durando. Ahora mira que hablamos de las bondades del pan integral. El pan integral está muy bueno y no hay manera de que la gente se lo coma. Porque no encuentras dónde comprarlo, hay muy pocas taonas que hagan de verdad de la buena pan integral y a la gente le gusta menos. Eso es una realidad. Yo todavía recuerdo alguna persona mayor que me contaba como en la guerra civil, no sé si lo contarían el otro día en la conferencia arqueológica que tuvisteis, Andrés, sobre ello, los que iban ganando bombardeaban pan blanco para que los desgraciados que iban perdiendo vieran lo que se estaban perdiendo y lo bien que vivían los que estaban fuera del asedio de Madrid, en este caso, ¿verdad? En cualquier caso, muchos platos, también es verdad, muchas recetas provenían de la cultura árabe, porque lógicamente estaba muy cerca en el tiempo y se había adaptado, ¿no? Y por eso había en abundancia productos como leche, por supuesto almendras, los frutos secos, la miel, la casquería, que parece una herencia directa de la cocina, sobre todo de la cocina árabe, aunque lógicamente cuando hay hambre se come uno cualquier cosa. Ya saben que los marineros que iban a América, cuando se le acababa la carne, el tasajo aquel, se comían luego las ratas y cuando se acababa la rata acababan masticando el cuero que forraba los mástiles. Es decir, que cualquier cosa que se mueva o no. Es decir, todavía hay en un bar en Madrid
que da una cosa que se llaman gallinejas. No sé si alguno de ustedes ha tenido valor para probarlo. Yo no me puedo ni acercar por el olor, pero hay gente que lo come. Además, alguno de ustedes seguro que come callos. Bueno, pues en la época también se comían vísceras, pero parece que el atavismo de la víscera es más de origen árabe, según dicen algunos, ¿no? Guisos de todo tipo, rellenos, pasteles, sopas a base de vísceras que no dejan de ser una fuente barata, porque ya has matado al animal, por lo tanto, de proteína. Y los aderezos, especialmente, que son los que van a identificar esta cultura más árabe, ¿no? Los aderezos de limón, el de agraz. Y se citan, pues, por supuesto, los dulces, ¿no? El mazapán, las rosquillas y tantos otros productos, incluyendo esos de sabor agridulce, ¿no? Las mezclas de carnes guisadas con peras, con membrillos, con manzanas, calabaza dulce, que parecen venir directamente de esa cultura árabe. Y hay una lista de cosas que vayan apuntando para que luego yo les pregunte. Por ejemplo, hay comidas con membrillo bien, dátiles bien, ginebradas. No es el gin tonic de por la tarde, ginestada, la burnia, todo esto procede y están las recetas, todavía podemos ser capaces de realizarlas, ¿no? Y desde luego los refrescos, el agua de azahar, las aguas frescas que toman en otros países ya se tomaban aquí, que hoy las hemos perdido el gusto, a base de infusión, no son más que infusiones de flores, ¿no? Y parecen tener este origen también árabe, ¿no? Junto con especias que ahora nos suenan un poco más extrañas, ¿no? O no tan frecuentes. El jengibre es muy moderno, el jengibre lo hemos visto aparecer en la cocina española, pues yo que sé, hace 10 años, poco más, ¿no? Salvo algún vegetariano que iba a un herbolario y compraba jengibre, pero el resto de los humanos en España no sabíamos que era eso del jengibre, pero sí se usaba en la época. El clavo, el comino, la alcamonía, que llamaban, el azafrán, el cilantro, que luego han tenido pues, sus épocas. Ahora no hay cocinero moderno que no le ponga cilantro. Están ustedes perdidos. Si no les gusta, se van a fastidiar, porque el cilantro ahora es una peste, ¿eh? Esté donde esté, ustedes le van a poner cilantro. Curiosamente, macarrones. Eso de que los italianos son los inventores de la pasta, bueno, sí. Pero es que, claro, Cervantes, como estuvo en Italia, cuenta el uso de los macarrones. Y, por supuesto, habla del cuscús también. Es decir, que encontrar referencias de gastronomía casi moderna en la época tampoco era tan extraña, ¿no? Bueno, y los ricos, pues los ricos comían de todo. Todo lo que les he contado, pues todo junto, sin problema, ¿no? Lo podríamos resumir la dieta del rico como lo que ven allí. De lo que come el grillo, poquillo. Es decir, lo verde era de pobres. Los ricos, sustancioso. Eso era la gran diferencia. Este es en el Arte de Cocina de Martínez Montiño de 1611, que fue un cocinero, creo que bastante longevo, porque lo refieren como jefe de cocina de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. No creo que todos, o eran padre e hijo, porque si no, el hombre debió vivir 100 años. Pero lo cierto es que describe los menús que incluían en las cenas ligeras de los reyes, con 40 platos, incluyendo asados de jamones, pavos, pichones, garzas, perdices, pollos, cualquier cosa que se moviera. Esa era la gran diferencia entre el pobre y el rico. Bueno, rico o con bastantes posibles, porque no hay que irse a la comida de los reyes. Esta es el resumen de lo que daban de comer en las bodas de Camacho. Ya saben, como todos ustedes se han leído el Quijote no una, sino 7 veces, no se las voy a tener que leer, pero llama muchísimo la atención, ¿no? Lo que cuenta. A la vista de Sancho fue espetado en un asador de un olmo entero, ya debía ser grande, un novillo entero y 6 ollas que embebían y encerraban carneros enteros, o las murallas de quesos, o rimeros de pan blanco. Es decir, los ricos siempre podían comer muchísimo mejor que los pobres. Lo dice muy bien también el pobre Sancho, ¿no? Dice, 2 linajes solo hay en el mundo que son tener y no tener. Y un asno de oro parece mejor que un caballo con albarda, y de luego yo
forofo incondicional del tal Camacho, que es el que tiene las ollas llenas de gansos, gallinas, liebres y conejos, y los pobres, como mucho, pues aguachirri, que ya decimos ahora y en la época aguachirle. Esta es la gran diferencia de lo que comíamos entonces y de lo que comemos ahora, ¿no? Lo pueden ver repetido en muchas obras. En Rinconete y Cortadillo, de nuevo, no son ricos los personajes, son pues, prácticamente que acaban de robar o sustraer de la cocina de la dueña, pero cuenta todo lo que han podido llevarse en una cesta. Y es un picnic, ¿no? Esto que llamaríamos ahora vámonos al campo. Y en el campo sacan la cesta y empiezan a sacar. Y sacan, pues, docenas de naranjas y limones, que debe ser un lujo, una cazuela llena de tajadas de bacalao, queso de Flandes, aceitunas, camarones, cangrejos, alcaparrones, pimientos, hogazas de pan blanquísimo. Y todo esto, que parece ser que eran los aperitivos, lo llamaban en la época incitativos, porque incitaban a beber. Y, lógicamente, bebías pues, todo lo que había. Que todo lo que había era agua, pero bueno, habiendo vino, ¿verdad? Vino que se utilizaba para todo, para cocinar, para beber, era prácticamente, de hecho, como ahora la legislación reconoció que era un alimento, bueno, pues en la época, de luego, que era un alimento. Había gente que vivía prácticamente de vino, era algo muy barato, calórico y, bueno, no era lo mejor, pero para mucha gente era un sustento fácil. De hecho, se creía ya que era un producto medicinal y reconstituyente. Eso dura hasta hace poco, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Algunos las ha probado. La ha probado la quina Santa Catalina o la quina de no sé quién, que era para abrir el apetito. Es decir, todavía, hasta hace muy poco, a los niños les dábamos pan mojado en vino, para que estuvieran más fuertes. Es decir, que son ideas que parecen modernas y en el fondo pues, nos vienen pues, desde hace siglos, ¿no? Lógicamente había calidades de vino muy buenos y pésimos. En Madrid, por cierto, uno de los más famosos era el de Fuencarral. De hecho, toda la calle Fuencarral estaba llena de tascas con las jambas pintadas de color, de un color específico, para que se supiera que ahí se vendía vino. Pero había muchísimos, ¿no? Los ricos pues, importaban vinos de Guadalcanal, de Cazalla. Posteriormente eso sería por los vinos de Jerez en el fondo, ¿no? Pero otros más lejanos que nos suenan un poco raros. Alaejos, Coca, por ejemplo, como sitios de vino. Bueno, no dejarían de ser una aproximación al Ribera del Duero, en definitiva, ¿verdad? Claro, el límite lo pondría también, pues, el kilometraje. Es decir, la cercanía, en definitiva, a la corte. No mucho tiempo después, siglo XVIII, en Inglaterra se pone de moda, por ejemplo, el tomar vino de Canarias, la Malvasía, y vinos que hoy en día pues, no tienen mucha consideración, como vinos de Gran Canaria. En la época, sin embargo, Shakespeare cuenta cómo los barcos llegaban con vinos de lo que luego sería considerado el Jerez, vinos de gran lujo traídos desde Canarias.Nosotros nos apañábamos más pues, con los de Fuencarral, que íbamos a hacer, que estaban aquí al lado, ¿no? Claro, el vino no se piensa que debía ser lo mismo que ahora, que cogen ustedes la copa, la mueven un poquito, que si el aroma, los suaves frutos del bosque, olor a tierra, tabaco, yo creo que eso no debía de ser. Porque, claro, se guardaba en pellejos. De hecho, la frase o el refrán de la época se decía: el vino sale de un vientre para meterse en el propio. Claro, las condiciones de conservación de aquellos pellejos que se reciclaban, pues no debe ser lo mismo que las tinajas los barriles de roble americano que utilizamos ahora, pues para que el vino se convierta en reserva o en gran reserva. Y eso cuando había pellejo, porque muchas veces eran simplemente barreños o tinajas de barro, con lo cual el producto pues, se avinagraba. Era el mismo problema que tenían los griegos en la edad más antigua, por eso le echaban resina, y toman ustedes vino griego resina, que sabe pues, a resina de pino, que es el método de conservación pues, más antiguo que se utilizó. O los romanos, que para conservar el vino, claro, por eso había que aguarlo además, porque si no, no había quien se lo tomara. Muchos de ellos pues, serían avinagrados y era mucha costumbre diluirlos con lo que pillaras, para que
bueno, no tuvieran ese sabor tan vasto, tan agresivo, ¿no? Con miel, ahí viene el hidromiel, o diferentes especias, de tal manera que se podían hacer, vayan apuntando para luego para el examen, carraspada, hipocrás, garnacha, aloja. Por cierto, garnacha he descubierto, que yo no lo sabía, me podía tirar el farol, pero no lo voy a hacer, que se llamaba también a un grupo de cómicos que iba de pueblo en pueblo contando lo de los cómicos de la legua en pequeño, cuando eran no más de 4 o 5, se llamaba una garnacha. Y ya el gran lujo, la nieve, los pozos de nieve, que eso fue un lujo en el Renacimiento, lo tomaban cuatro príncipes, aguas refrescadas. Imagínense la diferencia de poder tomar en Madrid en el mes de agosto algo frío. Es que ahora ustedes no lo valoran, pero imagínense en la época lo que debe de ser tener algo fresco. La nieve, ¿no? Los pozos de nieve se acaban popularizando y en el siglo XVII ya son algo relativamente normal. Había en Madrid pues establecimientos, sótanos, con nieve que traías en invierno, protegida pues, con helechos o con cualquier otro producto, que hacía que durara, y durante todo el verano pues, se vendían aguas frías de canela, de guindas, de anís, de jazmín, la limonada, que como todo el mundo sabe, la limonada lleva una rajita de limón y el resto es vino, es decir, una especie como de sangría basta para entendernos, ¿no? Los pozos de la nieve están visitables todavía, se pueden encontrar en casi todas las sierras españolas, hay pozos de nieve que pueden ir ustedes a ver y que son pues, el ejemplo de los lujos que periódicamente pues, nos inventábamos. Pero puestos a hablar de lujo, qué mejor lujo que el chocolate, ¿eh? La bebida preferida desde muy temprano, que lo traemos de América, de las clases pudientes. Eso sí que distinguía a los ricos de los pobres, el molino de chocolate. Era muy caro y, lógicamente, los ricos se lo tomaban. Y pedía dulce, pues los hojaldres, los pestiños, los buñuelos. Popularizar el chocolate pues costó mucho. Solo era una bebida especialmente de ricos, pese a que se asienta muy temprano, ¿no? Hay una escena dentro del Quijote que yo creo que merece la pena el que reparemos en ella. La famosa escena donde Don Quijote le nombra gobernador al pobre Sancho de la ínsula de Barataria, ¿no? Y le dan muchos engaños, pero también le dan muchos consejos. Hay uno que he extraído que es especialmente curioso, llamativo, ¿no? Le dice el experto, el médico que le han puesto al pobre Sancho para martirizarle, que no puede comer, porque el hombre, ya saben ustedes que se comía cualquier cosa que se moviera, pues le da una serie de consejos de todo lo que no puede comer. Y dice, la fruta no, porque es húmeda, lo otro es caliente. Esto suena a chiste, ¿no? De Cervantes, ¿qué sentido del humor tenía, ¿no? Le prohíbe el no sé qué porque es caliente. Pues no es chiste, esto es medicina hipocrática. Ya saben, lo de las teorías de los humores, ¿no? Me parece que lo tengo por aquí, los 4 humores, el humorismo, que no era lo de los chistes, una teoría acerca del cuerpo humano adaptada por toda la civilización, pero es que duró hasta el siglo XVII. De tal manera que cuando Cervantes está hablando de que le quita no sé qué por ser húmedo o no sé qué por ser caliente o las especias porque está haciendo medicina hipocrática. Esto es tremendamente curioso y yo creo además que lo hace con humor, de verdad. Es decir, se está riendo porque ve que eso es un sacaperras, un sacacuartos. Esto no les suena, yo creo que les suena a todos, ahora mismo a todos estos talibanes duros que meten ustedes en Twitter, en Facebook, todo es malo, todo te mata, lo de más allá te va a caer el pelo. Esto en el fondo es lo mismo. Es decir, hemos cambiado tremendamente poco, ¿no? Los consejos estos extremistas, ¿no? Fíjate, el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. El pobre Sancho, que es un hombre sin educación, que no sabe ni leer ni escribir, se queda absolutamente pasmado de estas cosas que le dice su médico, ¿no? Su experto que le han puesto allí, que realmente se lo han puesto para reírse de él. Es decir, que el chiste es redondo. Se ríe en el médico de Sancho, pero Cervantes se ríe de los que lo leen. Y el chiste lo redondea con una frase en latín, por supuesto, donde omnis saturatio mala perdices autem pessima, que, como, en fin,
Ya no hace falta que se la traduzca porque igual que ustedes dominan ya el egipcio clásico, también dominan el latín a la perfección. Lo de los humores se lo he comentado y para rematar el pobre Sancho le escribe a su señor, ¿no? Le manda una carta que me imagino que dicta, ¿verdad?, donde dice: hay aquí un tipo que está en este lugar asalariado para matar a los que vienen. Un tal Pedro Recio, no se les olvide el nombre porque este va a ser repetitivo. El tal Pedro Recio dice que no cura las enfermedades, sino que las previene. Pues esto es tremendamente moderno. ¿De dónde saca esto? En la época, bueno, si tenías una enfermedad de verdad te morías, evidentemente, claro, porque ya me contarás que había poquísimas cosas. Y más vale que no te tocaran, porque como llegara el cirujano, date por muerto directamente, ¿eh? Bueno, habla de la prevención y las medicinas que usa el tal Pedro Recio son la dieta. Esto no me digan que no está sacado de un libro de ahora mismo, ¿no? Eso sí, también la continuación, ¿eh? La dieta hasta poner a la persona en los huesos mondos, porque no le deja comer de nada. Esto es dieta de ayuno. Hay gente ahora que paga 20, 30, 40 euros, 60 euros porque le mandan a casa unos botecitos con las dietas detox, ¿eh? Pues esto ya lo hablaba Cervantes, ¿eh? Los huesos mondos. Yo les voy a poner ahora... bueno, dice: finalmente me va matando de hambre, yo me voy muriendo de despecho porque pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío. De nuevo, fíjense, es que era el lujo beber frío. El hombre pensaba que le iban a dar algo frío. Pues no, no le dan ni frío ni caliente, que no le dan nada. En fin, con su permiso les voy a poner un pequeño vídeo. Todo esto está reflejado en una obra, vamos a llamarle teatral, es una conferencia, pero teatralizada, donde todo esto se puede ver. Y si no les parece muy largo, lo oímos. Con una varilla de ballena en la mano, levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares. Uno que parecía estudiante echó la bendición. Otro púsome un babador rasgado. Y otro que hacía el oficio de maestresala me llevó un plato delante de frutas, pero apenas había probado bocado cuando ya la varilla había tocado en el plato y me lo quitaron de delante con muchísima serenidad. El maestresala trajo otro de otro manjar. Iba yo a gustarle, pero antes de que llegase a él ni le probase, ya la varilla había tocado en el plato y un paje lo levantó con tanta presteza como el anterior. Visto lo cual, quedéme suspenso y mirando a todos dije: ¿acaso se ha de comer este plato como si el juego de las sillas fuese? Señor gobernador, ha de comerse como se come en todas las ínsulas donde hay gobernadores. Yo, señor, soy dietista y estoy asalariado de esta ínsula para serlo de los gobernadores de ella. Y velo más por su salud que por la mía, estudiando de noche y de día, palpando su constitución para tirar a curarle si algún día enfermara. Y lo principal que hago es asistir a sus comidas y a sus cenas, para dejarle comer lo que creo que le conviene y para retirarle aquello que pienso que le puede hacer daño o serle nocivo al estómago. Así, mandé retirar esas frutas por ser demasiadamente húmedas. Mandé retirar el otro manjar por ser demasiadamente calientes. Y especial, que las especias acrecientan la sed. Y el hombre que bebe mucho disminuye el húmedo radical donde se asienta la vital. En tal caso, aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas, no ha de hacerme mal alguno. Antes muerto que coma usted ese plato. Pues ¿por qué? Porque lo dice Hipócrates, norte y luz de la medicina, que en sus aforismos jura: omnis saturatio mala, perdices autem pessima. ¿Qué significa? Que toda razón es mala, ahora la de perdices es la leche. Bueno, pues si eso es así, vea el señor doctor de cuántos manjares hay en la mesa, cuál me puede hacer más provecho y cuál
déjeme comer de él sin que me lo apalee, porque por vida del gobernador, y así Dios me la deje gozar muchos años, que me muero de hambre. Y el quitarme la comida antes era quitarme la vida que aumentármela. Tiene razón el señor gobernador. Pienso que esos conejos o esos pollos que están ahí guisados podrían, pero son peliagudos. Esa ternera que tenemos ahí, no, adobada y guisada. Podría comerse, pero no es para aquí. Bueno, pero y aquel platonazo que está allí vagando, que a mi parecer es olla podrida, pues por las cosas que hay en las tales ollas podridas, ¿acaso daré con alguna que me sea de gusto y provecho? Ah, sí. No hay cosa de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los rectores, para los canónigos, para las bodas labradorescas. En la mesa del gobernador ha de regir siempre todo primor y toda afabilidad. Y la razón es bien simple. En las medicinas simples, pues uno no se equivoca. En las medicinas compuestas, pues se puede equivocar, porque pone más de uno, pone más cosa de otra y ya me he liado. Yo lo que le recomiendo al señor gobernador, para su sustento y para su medruño, va a ser unos cañillos de suplicaciones y unas tajaditas de carne de membrillo que... Bueno, pues ya han visto palabras nuevas que entran para el examen, las suplicaciones. Y qué moderno era el libro cuando, sin tocarle una hoja ni una coma, lo pueden transformar directamente pues, en una obra de teatro o en una película. No hay que hacer prácticamente nada, ¿verdad? Bueno, pues a Sancho le dieron toda esa serie de consejos, pero también Don Quijote le da los suyos. Dice: Sancho, no comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Lo de come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, ten en cuenta de no mascar a dos carrillos. Es decir, todas esas normas de urbanismo o de clasificación social, como era el comer ajo y cebolla, porque luego lían, ya nos vienen de esta época. Bueno, y la gran noticia es que empezamos el examen. Bueno, les voy a poner la chuleta. Es un pequeño diccionario de cosas que hemos ido encontrando. El bodrio o brodio no era más que un caldo con sopas, con sobras de mendrugos, verduras, legumbres, que era lo que se daba en las porterías de los conventos. La ginebrada aquella que hemos dicho, que no era un gin tonic, era una torta pequeña con masa de hojaldre, con una especie de piquitos, que se rellenaba con un batido de leche cuajada. La ginestada era una salsa de leche con harina y dátiles. La alboronía, pues ya saben ustedes que era el pisto antiguo, sin tomate, porque no había llegado, ¿verdad? Las acarabías reales, debía ser una cosa sensacional, porque eran reales, y era pues un buñuelito, me imagino, una harina muy blanca, muy cernida, batida con leche y huevo, una especie de natillas, probablemente. Las almojábanas, que era un bollo o buñuelo, llamadas en la época frutas de sartén, que se hacían pues, a base de harina, manteca, huevo y azúcar. Las cosas que se comían, calculen ustedes si había hambre, la costrada de bofes, que como se pueden imaginar, pues eran pues eso, asadura, que también se llamaban livianos, porque al tener aire no pesaban. Entonces, cuando hablaban de recetas de livianos, pues no es que fueran de costumbres ligeras, sino que eran con bofe, con pulmones. Se comía, por supuesto, gato asado, lenguas y ubres de vaca o de jabalina, y la sopa de Aragón, que no tenía nada que ver con la sopa, sino que era una especie de paté, el morteruelo de Cuenca, a base de hígado de ternera, frutos secos y demás. Las suplicaciones que he visto, que no se lo saben ninguno, pues no deja de ser nada más que las hojas muy finas de un barquillo, en definitiva.
barquillos, y la burnia, que me costó encontrarla, pero al final la localicé, una receta medieval que ya la encuentran en el Ruperto de Nola de 1520, a base de higos cocidos con pétalos de rosa. Y por el mismo detalle que la paella de arroz, es la paella, pero la paella es el cacharro, pues la burnia es, como luego veremos, un recipiente también, un recipiente en forma de pera. La alcamonía son semillas que se usaban como condimento, es decir, ese bote que tienen ustedes ahora en la cocina que pone hierbas provenzales, pues en la época se llamaba alcamonía, y son mezclas de condimentos como anís, alcarabea, cominos. La loja, que era la bebida de agua, bebida de vino con agua, miel y especias. La carraspada era más o menos lo mismo, y el hipocras, pues prácticamente lo mismo con otro nombre. Cambiarían las proporciones, pero de eso sí que no tenemos la relación. Vino, azúcar, canela y algunas otras especies, ¿no? Y si tiran de diccionario, pues encontrarán cosas muy bonitas que yo no sabía que existían, que no sabía lo que eran, porque todos los llamamos para otras cosas. Bueno, a la cena más o menos, pero el blandón, que era un hacha de cera de un pábilo candelero grande, los tabaques, el tabaque, que todavía lo dice alguna abuela, pues no es más que un frutero de mimbre grande para tener las frutas, los arambeles, que era un mantel grande que colgaba, una especie de tapete, la alcuza todavía nos suena más, el capacho, un capacho pues es una espuerta, la espetera, que ya saben ustedes que es una señora con buena personalidad. Bueno, pues no, es una tabla con garfios donde se cuelgan las carnes, las aves y los utensilios de cocina, ¿no? O la trulla, que era una espumadera para sacar el vino de los recipientes, ¿no? Y la burnia o alburnia, que como decimos es una olla pequeña con forma de pera, pues para hacer la burnia de higos, ¿eh? Y acabamos ya, después de este examen que les hemos hecho, por cierto, están ustedes aprobados pero raspando, con el último consejo de don Miguel de la mejor salsa siempre será, para dejar la comida, el hambre. Así que espero que no se hayan quedado ustedes con demasiada hambre hoy, al menos de conocimiento, y que nos sigamos viendo ya para ir acabando esta charla. El libro de nutrición y gastronomía en el siglo de oro, en los tiempos de Cervantes, los tienen ustedes descargable en PDF en la página web. Se la dejo ahí por si quieren ustedes descargarlo y leerlo. También les comento que estamos terminando un proyecto anterior al siglo de oro, es decir, la raíz del siglo de oro, que es precisamente pues, el nacimiento de la literatura moderna española, sobre Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, que se presentarán estos días en Ávila, Aranjuez y en Madrid, que pueden ustedes localizar en la página web que se llama garcilasos.es. Y nada más que agradecerles que hayan venido para abrir el apetito y que se puedan ir ustedes a cenar, afortunadamente pensando que son ricos y que no tienen que hacer como el pobre Sancho y conformarse con el puñado de avellanas y el queso duro. Muchas gracias por su atención. Y ya tenía yo razón, que la gente se va sin preguntar. Bueno, por supuesto, si hay alguna pregunta, comentario o lo que sea, pues Jesús está dispuesto a contestar lo que sea. Ahora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Quería saber si nosotros los españoles somos como los ingleses, que tenemos recetarios en el siglo XV y el XVI. Hay mucho material escrito. Recetario, tal y como ahora lo entendemos, pues probablemente esa es la gran dificultad. Es decir, no tenemos el Simón Ortega con 1080 recetas, cójase, tan fino no, pero libros muy antiguos, desde el infante Juan Manuel, tienen ustedes pues mucha bibliografía. No tan fácil de convertir, no son las recetas de Arguiñano, pero hay muchísimo escrito, sobre todo, claro, a partir ya de Cervantes, está todo escrito.
y es relativamente fácil. Lo único que no tenían la costumbre, porque se daba por supuesto que todo el mundo sabía lo que era, de explicarlo al detalle. Sí, los ingredientes, pero muchas veces no más. Buenas tardes. Perdone, yo tengo entendido que la dieta del emperador Carlos V en Yuste era exótica, variada y de una sofisticación absoluta, sobre todo la receta de las ostras en escabeche que le traían especialmente. ¿Me podría usted aclarar un poco este trayecto, cómo llegaban, si conservamos la receta de esas fantásticas ostras? No soy experto en Yuste ni en Carlos I, pero se ciñe un poco a lo que hemos comentado. Los ricos podían comer lo que quisieran. Lógicamente, calcule usted lo que es llevar ostras a Yuste. Es decir, de mínimo, me imagino que de Galicia o del norte. Carros con mucha nieve y lo que llegara. La mitad de ellas o las 3/4 partes serían directamente para tirar. Y, desde luego, estoy seguro que no se comían crudas. Sí, claro, se cocinaban. Aún así, los franceses son capaces de comer ostras crudas y si las ves en la calle, hombre, no es que haga calor como en Sevilla, pero también hay días que aprieta y con poquito hielo y no se mueren. Es decir, que también hay cierta inmunidad, yo creo, al consumo de ostras. Sí, el caso de las ostras lo he leído hace poco, eso se está guardado porque, claro, archivos reales sí que hay mucha documentación. Pero era variada con proteína. Es decir, no era un gran amante de las acelgas ni de las espinacas. Si tenías dinero, tú preferías carne y el lujo ya de las ostras, pero bueno, eso ya debía ser quizás más cosa del cocinero, a lo mejor que de él incluso, ¿no? Que el cocinero quisiera lucirse mucho. Por aquí tenemos una pregunta. Bueno, muchísimas gracias por una conferencia que me ha encantado. Quería comentarle que... Que la pregunta sea fácil, a ver si yo les he hecho las que les he hecho, eran fáciles, a ver si ahora... No es tanto pregunta, porque lo tiene todo clarísimo y lo ha explicado muy bien, sino decirle que el queso de tronchón se sigue haciendo, es un poco caro, pero se puede encontrar fácilmente, y la tradición es que esté rodeado bien de tomillo o bien de romero, como pegadito en la corteza. No sé bueno, si era un método bueno para favorecer la conservación. Y luego, lo de conservación, a mí me gustó muchísimo un libro que encontré en la Biblioteca Nacional, luego creo que se ha reeditado, que era del siglo XVI, se llamaba De Agricultura, de un árabe, que se traduce, y de Imalaguán creo que se llamaba, y tiene, de cada cultivo, explicaba cómo se hacía. Entonces era un recetario que en aquel momento, si se tradujo al castellano, pues sería porque se utilizó también. Y me llamó muchísimo la atención los encurtidos, la importancia de las cosas metidas en vinagre. Porque claro, era la manera de... Claro, cuando no teníamos aditivos, ni conservantes, ni latas, el método de conservación era o le pongo sal, o lo ahumo, lo seco, que por eso inventamos el jamón, quitarle agua, alguna planta hierba que tiene una cierta capacidad conservante, pero teníamos muchas limitaciones, claro, a la hora de conservar la comida. Y el hecho sal, es que no se me ocurre, no sé si habría algún sistema más, pero muy pocos más. Me ha parecido interesantísimo lo que nos ha contado y a lo mejor puedo, porque he estado estudiando el tema durante bastante tiempo, hacer alguna aportación. Los pescados, por ejemplo, se comían frescos, los que se podían, secos, salados, salpresados y escabechados. O sea que lo de las ostras de Carlos V no era una cosa especialmente normal, rara, sino que era bastante normal.
El besugo sí llegó a Madrid desde siempre por Navidad. Formaba parte de la mesa de los ricos por Navidad, de los nobles, de los conventos y demás. Y solía llegar entre grandes cantidades de sal. Como era el invierno, tenían eso a su favor. Y era aquí en Madrid, por ejemplo, sí eran muy apreciados los peces de los ríos del contorno. Especialmente eran muy apreciados y aparecen incluso en el fuero de Madrid los peces del jarama. Especialmente. La gente mayor recordaba cómo aún después de la guerra civil, en la zona de Madrid más cercana al jarama, por ventas así, todavía esas vendedoras de peces que aparecen en los dibujos de los gritos de Madrid, todavía la gente mayor recordaba que venían a venderlos sobre todo en Cuaresma. Luego, con respecto a las carnes o a la Cuaresma, o sea, lo que se podía comer o no de carne o de pescado, es decir, las normas de la Iglesia, la mitad del año, la gente que no compraba luego más adelante bulas, no podía comer carne. Más de la mitad, aparece en numerosísimos textos, más de la mitad del año no se podía comer carne. Y la casquería era muy apreciada, tanto por los ricos como por los pobres. De manera que en Madrid los sábados de grosura, los sábados que se podía comer carne, la casquería estaba limitada a palacio, a nobles, es decir, ya desde los mataderos aparecía ya la distribución. Muy bien, pues muchas gracias por su apreciación. Pues nada, si no tienen ustedes ningún comentario más, la doctora Marrodán no quiere añadir nada. No, simplemente que les agradecemos su presencia, su constancia, porque ya llevamos un ciclo de conferencias bastante largo y, bueno, espero que nos acompañen hasta el final y que se apunten a esta actividad suplementaria que les ha comentado Jesús Román del teatro en la sede de Ávila o de Aranjuez o en Madrid. Les esperamos también. Muchas gracias.